Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque eres bueno, porque eres hermoso y bondadoso. Nos ponemos en tus manos. Suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo, que tú seas el Maestro. Que todo lo que digas sea guiado por ti y sea enseñado por ti a cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas. Me pongo en tus manos, úsame y bendice a tu iglesia. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Pueden sentarse. El hermano Sergio esta semana me mandó un mensaje diciendo que posiblemente el partido de México se iba a cambiar a las 12 de mediodía. Y me dijo: ¿usted cree que va a haber ausentismo? Y yo dije: pues ¿sabe qué? No sé, ahí me dice si lo cambian a las 12 porque yo no voy. La autoridad del siervo tiene como predicación esta predicación. Y lo que les acabo de decir, que le dije al hermano Sergio, cuando me preguntó si el partido iba a ser a las 12, que si yo creía que iba a haber ausentismo. Por supuesto, pues lo dije medio jugando, ¿verdad? O jugando en serio, de que, pues, no, primero dije, no creo que lo vayan a cambiar. Segundo, si es a las 12, pues no voy a saber porque no voy, yo me voy a quedar en mi casa a ver el partido. ¿Y por qué digo esto? Hoy voy a predicar, bueno, este mes, y voy a quedar muy corto para predicar sobre el Evangelio según San Marcos. Y mi predicación de todo el tema, para que le apunte, porque luego ando preguntando y no sabe ni cuál es el tema. Así que apúntele con cuadrito rojo para que resalte, ¿verdad? El tema de este mes es hablar de Jesucristo como siervo. Porque el Evangelio de Marcos nos marca o nos enseña, su tema es Jesucristo como siervo. Él es el siervo. Déjenme decirle, en su raíz o enseñanza, la palabra siervo en el griego es esclavo. En realidad es eso, es esclavo. Y bueno, en Marcos, aunque no nos relata a Jesús como esclavo, nos está diciendo que Él vino a servir. Vamos a la Biblia antes de empezar el texto, y como les digo, todavía no empiezo a predicar, porque luego me dicen: predica mucho, hermano. No predico mucho, lo que pasa es que tengo que poner una base para la predicación. Todavía no empiezo la predicación. Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45, el que lo haya esgrima y lo lee fuerte, por favor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino, ¿qué? ¿Para qué? Para servir. Si no vino, digo, para ser servido, sino que vino para servir. Y en ese servir, ser el rescate, ¿de quién? De muchos. De muchos. En realidad, este versículo de Marcos capítulo 10, versículo 45, es el versículo, vamos a decir, base o clave del Evangelio según San Marcos. Marca
pone a Jesús como siervo. ¿Y por qué la idea de predicar de Jesús como siervo? Para los que no me oyeron, que es la gran mayoría, en mi predicación o meditación del viernes de Facebook, ¿alguien lo oyó? Levante la mano quien oyó la meditación del viernes por Facebook. 1, 2, 3, 4, como 4 o 5. Ahora sí, me escucharon así. Predicaba o meditaba un poquito, y en la parte de esta meditación hablaba que esta semana escuché un canto, estuve escuchando un canto que me llegó, que me habló, que me hizo preguntar: ¿cómo está la iglesia Casa de Dios? ¿Cómo es que los que venimos a la iglesia estamos? Y el canto, este canto nos hablaba o habla de que muchas veces venimos a la iglesia y dice, levantamos manos, pero no hay una vida santa. En otras palabras, lo que a mí me hizo preguntarme es, ¿qué tanto es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu conocimiento de Dios? Porque tristemente y muchas veces con mucho sentimiento venimos a la iglesia, damos, ofrendamos, pero creemos que eso es nuestra relación con Dios. Creemos que eso es lo que hace estar con Dios. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que eso no te hace tener buena relación con Dios. Tu buena relación con Dios te debe de hacer eso. ¿Sí? O sea, amar a Dios debe movernos a asistir. Amar a Dios nos debe de mover a ofrendar. Amar a Dios nos debe de mover a servirle a Dios. Y muchas veces creemos que estamos amando a Dios o conociendo a Dios, teniendo una relación de Dios, muchas veces por religiosidad, tradición. El canto decía, por reflectores, por fama, por número, por cuántos somos. Y al meditar en el Evangelio de Marcos, la idea de este tiempo de predicación es conocer a Jesús como siervo. Es difícil, imagínense, pero es la verdad. Jesucristo se hizo siervo, esclavo. Siguiendo a Filipenses, nos dice Filipenses que Él tomó la condición de hombre, siendo Dios, y que Él sufrió muerte cruel por usted y por mí, o muerte de cruz por usted y por mí, para que usted y yo tengamos vida eterna. Y la idea es que conozcamos, que veamos a Jesús como siervo para saber por qué le amamos, por qué le adoramos, por qué hemos venido a Él. El Evangelio de Marcos es
el primer libro, o es más conocido como el primer libro de los Evangelios. Es el libro que se escribió primero. Las características del Evangelio de Marcos es que presenta a las acciones de Jesús y no las palabras de Jesús. ¿Me explico? O sea, Marcos no te da el rollo. Marcos te da la acción. Lo que hizo Jesús. Una de las características que podemos ver de Marcos es que Marcos no nos enseña la genealogía de Jesucristo. Si usted va al primer capítulo de Marcos, usted ya está viendo a Jesús actuando. Los evangelios de Lucas y de Mateo, antes de ver la acción de Jesús, encontramos historia, encontramos genealogía, encontramos de dónde viene Jesucristo. Pero Marcos te enseña acción, te dice, esto hizo Jesucristo. Marcos es un libro pequeño, un libro de 16 capítulos, un libro bastante rápido y que nos muestra a Jesús obrando, actuando, que nos muestra a Jesús como siervo. ¿Alguien sabe dónde se escribió el libro del Evangelio de Marcos? Para ponerle una estrellita. ¿No? ¿A quién fue dirigido el libro de Marcos? Los voy a regresar a burritos. Bueno, el Evangelio de Marcos se escribió, le voy a decir cómo me lo enseñaron a mí, en la ciudad de las luces. Y yo dije, sí, chido. No. En Roma, o es el más aceptado, que se escribió en Roma. Y Marcos fue escrito para audiencia romana o cristianos romanos. Para ellos fue escrito, para decirles, déjenme decirles, porque ya estoy dando muchos datos. ¿Alguien sabe quién escribió? ¿Qué apóstol escribió el Evangelio de Marcos? ¿Alguien no sabe? ¿Quién es? ¿Cómo decirle? ¿Saben quién color era el cabello blanco de Napoleón? Marcos. Pero no era apóstol. Bueno, por eso quería que cayera. En realidad, Marcos no era apóstol. Yo le digo, Marcos era secretario de Pablo y de Pedro. En el primer viaje misionero fue con Pablo, pero también sirvió a Pedro. Así que el escrito de Marcos tiene que ver mucho con lo que le enseñó Pedro y Pablo. En estos viajes es que él aprendió y él escribe el Evangelio de Marcos. Marcos en realidad era joven. ¿Se acuerda de quién era sobrino Marcos? Ya le estoy poniendo examen. ¿No? ¿No se acuerda? Le voy a decir como el chavo, ni yo tampoco. No, era sobrino de Bernabé. De Bernabé, compañero de misiones de Pablo. ¿Verdad? ¿Se acuerda que Pablo se enojó? Se enojó con Juan Marcos, le dijo, voy a parafrasear la Biblia, no dijo esto. Pero Pablo dijo, no, tú eres bien flojo, Juan Marcos, pues quédate, ya no quiero nada contigo. Y el tío fue el que defiende a Marcos, le dice a Pablo, no, todavía no sirve para la chamba, mejor. Y Pablo dijo, no. Y Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Marcos a predicar. Ya más adelante, como decimos nosotros, limaron las perezas. Y Marcos siguió sirviendo a Pablo, o Pablo dijo que mandaran a Marcos porque le servía. Bueno, este es, vamos a decir, el contexto del Evangelio de Marcos, que es muy importante
que nosotros sepamos y que nosotros entendamos. Así que, fíjese, Marcos va a presentar a Jesucristo como siervo. Mateo lo presenta como rey. Lucas lo presenta como Hombre. ya llené de tanto como Salvador. Salvador, como hombre, porque acuérdense, Lucas fue a los gentiles. Y Juan lo presenta como Dios. Hijo de Dios, o como Dios, como que Cristo es Dios. Bueno, ahora sí, ya pueden empezar a contar que voy a empezar a predicar. Todavía, apenas, ya voy a empezar a predicar. La autoridad del siervo. En el versículo número 1 del capítulo número 1 de Marcos dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, Marcos está diciendo, va a hablar del principio del Evangelio de Jesucristo, y este es Hijo de Dios. Marcos, en este primer capítulo, desde el versículo 1 al versículo número 11, Marcos nos va a hablar de Jesucristo y cómo es que empieza él a ser siervo. Hoy yo voy a predicar la autoridad del siervo. Aunque Marcos está diciendo Jesucristo es siervo, va a decirnos Jesucristo tiene autoridad. Aunque Él es el que vino a servir, nos va a enseñar la autoridad en ese servicio, en ese siervo que Él es, nos lo va a enseñar. Y dice el versículo número 12 y el versículo número 13 de Marcos capítulo 1 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto. ¿Cuántos días? 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. ¿Se fijan la rapidez de Marcos? Mientras que otros versículos nos marcan esta parte que Marcos nos lo marca en dos versículos bastante pequeños. Por ejemplo, Mateo lo marca en Mateo capítulo 4, del versículo 41 al versículo número Mateo capítulo 4, del versículo 1 al versículo 11. Lucas lo marca en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 13. ¿Usted se acuerda bien de la tentación? ¿Se acuerda de la tentación? Que es lo mismo. Dice en el versículo 12: el Espíritu le impulsó, le llevó al desierto. Mientras que los otros evangelios va a decir: y Jesús estaba en el desierto, y nos marca que vino Satanás y tentó a Jesús diciéndole: ¿tienes hambre? Estoy parafraseando la Biblia. ¿Tienes hambre? Jesús no le dijo que sí, pero le dijo a Satanás: di que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús responde: no solo de pan vivirá el hombre. Y dice: sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y habla de toda esta tentación. Marcos nos enseña cómo Jesús tiene autoridad sobre esta tentación. Fíjense lo que usa solamente Marcos. Dice: y estuvo allí en el desierto, ¿cuántos días? 40 días. El número 40 en la Biblia es bastante significativo. Mire, el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿cuántos? 40 días. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Cayó. En esta
tentación en el desierto? ¿Cayó? ¿Tuvo que decir, hablar contra Dios? Muchas veces en el desierto dijeron, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, ahí tuviéramos una tumba. Pero ¿qué están diciendo? El pueblo de Israel cae en el desierto. Luego déjenme decirle, ¿quién más fue tentado? ¿Se acuerda usted quién fue tentado y cayó? Adán. ¿No? Adán cayó. Mire, la característica, Adán estaba, voy a pensar así porque es lo que se ve, estaba primero en el paraíso. ¿Y cómo estaba en el paraíso? Pues era el paraíso. Las mejores manzanas, los mejores mangos, el mejor coco, la sombra, el airecito fresco. Y Adán, en el paraíso, ¿qué le pasó? Cayó, pecó, no resistió la tentación. No le voy a decir lo que aprendí esta semana porque ya lo he dicho muchas veces, pero sí se los digo, ¿verdad? Para que sientan bonito. Yo les pregunto, estoy preguntando esto, ¿usted sabe quién le puso nombre a la mujer? Dios. ¿Dios? ¿Quién le puso? Varona, lo dije la semana pasada. ¿Y Adán cómo le puso? Adán le puso Eva. El trabajo para Adán que Dios le puso, ¿cuál fue? Ponerle nombre a los animales. Y Adán le puso nombre a Eva. No, y no es juego. Esa es desobediencia totalmente de Adán. El nombre de la mujer puesto por Dios es varona. Aunque no le guste y se enoje, usted es varona, según Dios. Pero si usted quiere recibir el nombre según Adán, mire, no está mal, el nombre significa madre de todos los vivientes. Fue lo que puso Adán, le puso Eva, pero para Adán no era la chamba ponerle nombre a la mujer. Dios no le dijo, ponle nombre a la mujer. ¿Sabe cuándo le puso nombre? Cuando él había caído en la tentación. Usted sabe si quiere ser varona o si quiere ser Eva. Ya cada quien. Ya les dije la diferencia. ¿Nombre de Dios o nombre de Adán? Bueno, regreso a la predicación. Autoridad del siervo. Él estaba en el desierto. No estaba en el paraíso. Tenía hambre 40 días. ¿Usted cree que no le gruñían las tripas a usted con 2 horas de que estamos en el culto y ya anda diciendo, pues si ya termina el pastor, porque ya se hambrita, o a lo mejor ya está pensando, voy a ir al Pollo Feliz, o voy a hacer una carne asada para el partido de México, etcétera, etcétera. Pero fíjese, Jesucristo estaba en el desierto. ¿Y cuántos días tenía? 40 días. Y Jesucristo en la tentación tiene autoridad. Mire, Satanás en la última tentación lo sube al pináculo del templo y ve todos los reinos de la tierra y le dice, si postrado me adoras, todos los reinos serán tuyos.
¿Qué le respondió Jesucristo? ¿Qué más? Apártate de mí. ¿Qué más? Apártate de mí, pero ¿qué más? No adorarás A imágenes de semejanzas, y ¿qué dice? Al decálogo, ¿verdad? Al Señor tu Dios servirás y solamente a Él adorarás. Solamente a Él adorarás. La autoridad del siervo. Porque miren, quiero ahí que me entienda. ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? Porque la autoridad del siervo, la autoridad de Jesucristo, aún en la tentación, Él permaneció firme. Déjenme decirle, luego la gente dice, a ver, Jesucristo era 50% hombre y 50% Dios. No, Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Cuando estaba en la tierra, lo que le estoy diciendo, Él tenía hambre, Él se cansaba, Él sentía o vivía la tentación como usted y como yo. Y Jesucristo, el siervo que marca Marcos, tiene autoridad sobre la tentación. El pueblo de Israel cayó. Adán en el hermoso paraíso cayó. Jesús en el desierto venció. Y dice la Biblia, estaba con las fieras y ángeles le servían. La primera enseñanza de la autoridad del siervo tiene que ver que está sobre la tentación. Jesucristo está sobre la tentación. Y por eso es que usted y yo le alabamos. Por eso es que usted y yo le adoramos. Por eso es que usted y yo estamos aquí. Porque reconocemos cómo Él venció aún la tentación. Segundo, versículo 14 y versículo 15. Después que Juan fue encarcelado, ¿sabe qué Juan está hablando? Juan el Bautista, ¿verdad? Es Juan el Bautista. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando, dice, el evangelio del reino de Dios, diciendo, el evangelio se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. La autoridad de Jesús es en la palabra de Dios. Miren, primero, porque esto parece un trabalenguas, lo que está diciendo Marcos. Primero dice, el evangelio del reino de Dios. Primero tenemos que entender que el evangelio es de Dios. Y este evangelio anuncia un reino, el reino de Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 15. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién vino a la tierra? Jesucristo. Porque Jesucristo es el reino que se ha acercado. Yo siempre les he dicho este pasaje que es muy importante. Primera a los Corintios, capítulo 15. Léalo todo, no es tan largo y es muy bueno. Pero en los versículos 3 y 4, usted y yo en estos versículos encontramos qué es el evangelio. Porque a veces, fíjese, a los cristianos nos dicen que somos evangelio o nos preguntan qué es el evangelio
Si saben lo que respondemos nosotros cuando nos preguntan qué es el Evangelio, nosotros decimos, son las buenas nuevas. Y luego cuando nos preguntan, ¿y qué son las buenas nuevas? Y nosotros respondemos, el Evangelio. Ahora sí, ustedes como ya son mis discípulos, Dios les guarde, ya saben responder. ¿Amén? Amén. Algunos no dijeron amén, mejor dicen, ¿para qué echamos mentiras? Pero el Evangelio es, Jesucristo murió por ti y por mí. Jesucristo fue sepultado por ti y por mí. Y Jesucristo resucitó. Este es el Evangelio. Y fíjense lo que dice. El reino de Dios se ha acercado. Y pone dos cosas. Arrepentidos y ¿qué? Y creed. ¿En qué? ¿Se fija cómo la autoridad del cielo aún en la palabra? Porque Jesucristo es el Evangelio. En otras palabras, se nos puede decir más sencillo. La vida de Jesucristo, el venir de Jesucristo a la tierra, es nuestro Evangelio. Y dice, arrepentidos y creed en qué? En el Evangelio. Mire, cuidado con la palabra arrepentirse. Porque si nos arrepentimos sin creer, ¿sabe cómo se le llama a eso? ¿No sabe cómo se le llama? Palabras vacías. ¿Mande? Palabras vacías. Palabras vacías pueden ser, pero a veces nomás nos estamos arrepintiendo. Y eso solamente lleva a tener sentimientos, pero no conversión. Mire, yo me puedo arrepentir de hablarle fuerte a mi esposa, de gritarle a mi esposa. Bueno, me puedo arrepentir de eso. Pero si no hay una verdadera convicción en mi vida, ¿sabe qué voy a hacer? Le voy a volver a gritar. Y arrepentirse sin creer se llama sentimiento de culpa. Mire, muchas veces, y lo he oído, tienes que arrepentirte para ser salvo. Yo les digo, sí, pero no. Arrepiéntete. Pero dice que, y creer, ¿en quién? En el Evangelio, en Jesucristo, en que Jesucristo murió por ti, que Jesucristo fue sepultado por ti, y que Jesucristo resucitó por ti para darte vida eterna. Arrepentimiento solo no da nada. Sentimiento de culpa. El arrepentimiento que lleva a la salvación es cuando has creído en Jesucristo y pones tu fe en Jesucristo. Amén. Esta es la autoridad del Evangelio. Te da salvación. Te da vida eterna. Mire, aquí podríamos pasarnos en estos dos versículos bastante tiempo. Solamente para enseñar Evangelio debe ser bastante tiempo. Y Marcos, en estos dos versículos, cuando menos, marcas 3 veces Evangelio. Fíjense lo que dice. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando ¿qué? El Evangelio del reino de Dios. Para los judíos dijo, esto es
una revolución política. Ellos han de haber pensado esto. Para los romanos, que tenían subyugados, esclavizados, ¿qué más podemos decir? Colonizados al pueblo de Israel. Esto se habla en el reino de Dios. A ver qué, si aquí no vas a estar el reino de Roma, dijeron. ¿No pueden haber dicho eso? Pero fíjense, Jesús lo cambia. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Pero Jesucristo hablaba de un reino eterno, no de un reino terrenal, de un reino espiritual y no un reino aquí en la tierra. Y viene la autoridad. Arrepentidos y creed en quién, en el Evangelio, de ¿se fijan? ¿Cómo es? La autoridad del siervo está en la palabra. Yo siempre les he dicho, sí, yo soy bautista, tengo doctrina bautista, pero antes de decir soy bautista, yo digo, tengo a Cristo en mi corazón. Muchos dirían mi hermano, ser bautista es decir tener a Jesucristo en su corazón. Bueno, sí, pero por si la duda es que alguien haya equivocado y cree que bautista es mejor que cristiano, que Cristo en tu corazón está mal. Sí, yo estoy de acuerdo que la doctrina bautista es una doctrina que te lleva a decir esto: a Cristo es sobre todo, y su palabra nos lo enseña. Amén. Amén. Pero por si alguien se ha perdido y cree que ser bautista es mejor que todo lo demás, yo le tengo que decir, veamos la autoridad del cielo, porque está en su palabra. Tercera enseñanza, la autoridad del siervo tiene que ver con el llamado. Versículo 16 al versículo 20 dice: y andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, ¿qué dice? Le siguieron. Esa es la autoridad del siervo. El llamado. Un llamado que solamente Él puede hacer. Jesucristo lo dijo bastante claro cuando estaba junto al mar de Galilea. Les dice: venid en pos de mí, y haré que seáis o que seas pescadores de hombres. Solamente el siervo nos puede llamar. Muchas veces me han preguntado de mi llamado. Oye, hermano, no me dicen, ¿cómo fue su llamado? No me dicen así. Me dicen, ¿cómo supo que quiere ser pastor? Yo les dije, bueno, Dios hablándome, ¿verdad? A través de las circunstancias, de las vidas y en mi tiempo en relación, en comunión con Él. Fue como lo supe. Porque cuando me preguntan, ¿y cuándo quería ser usted pastor? Y yo les digo, pues nunca. Bueno, ahora sí, ya no, antes no. Yo no quería ser pastor, se los he dicho, les he dado ese testimonio. Y ahora, pues es mi vida. A mí me pueden preguntar, ¿usted qué es? Y yo, antes de decir soy esposo, papá, hijo, etcétera, etcétera,
mi respuesta normal es, soy pastor. ¿Le puedo servir en algo? Y le predico a Cristo de una vez. Pero la autoridad está en su llamado. Muchas veces la gente dice, oye hermano, ¿y cuándo fue a estudiar para ser pastor? Yo le digo, no, yo no fui a estudiar para ser pastor. Yo fui a estudiar para aprender a hacer las cosas bien como pastor. Hay que estudiar, no estoy diciendo que no estudiemos, pero el llamado, el pastorado, lo da Dios. Ningún seminario, ninguna universidad, ningún instituto bíblico puede hacer pastores. El llamado lo da solamente Dios. El Señor Jesucristo les dijo, venid en pos de mí y haré que seas pescadores de hombres. En el versículo 20 dice, y luego los llamó. Y en el mismo versículo 20 dice, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí déjeme tomar un poquito de hablar de esto. ¿Usted cree que ellos eran hombres con posibilidades económicas? ¿O están equivocados? Sí, claro que sí. Tenían barcas, haga de cuenta en este tiempo, tenían trailers y tenían trabajadores. Ahí dice, ¿no dice eso? ¿Que se quedó con quién? Con los chambeadores, con los jornaleros y le siguieron. ¿O no dice eso? Porque a veces decimos, el llamado es solamente para aquellos que son pobres y ya no tienen nada que hacer. No. A mí me llamó cuando estaba en unas oficinas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De ahí me llamó. Yo no quería, pero yo soy bien inteligente. Yo le dije a Dios, quítame el trabajo, pero no me quites el sueldo, y soy pastor. Bueno, si así le dije la verdad. Ahora sí que si Dios lo sabe. ¿Y sabe qué pasó? Dios me quitó el trabajo y me dejó el sueldo. ¿Cómo puede ser? ¿Verdad que eso es increíble? Bueno, eso hizo Dios en mi vida. Por 2 años no tuve trabajo, pero miren, mis quincenas llegaron uno tras otro. Dice, ¿cómo puede ser eso? La autoridad del siervo en el llamado. Como la universidad no me podía correr, porque éramos muchos, me tenían que seguir pagando. Pero ya no me aceptaba ir a trabajar. Así que yo no tenía trabajo, pero tenía sueldo. Y el Señor me contestó. Y yo dije, está bueno, Señor. Esa es la autoridad del siervo. Ese es el llamado. Yo le decía ayer al hermano Sergio que íbamos platicando, no sé, ya ni qué íbamos a hablar, pero yo le dije, si él me manda a Cancún, dije, ¿verdad? No. A Cancún, yo me voy. Y dice, hermano, no, está bien caro. Le dije, si él me invita, él paga. ¿Por qué la autoridad del siervo? En el llamado está su autoridad. Porque es triste que no le creamos. Es triste que tengamos miedo. Pensamos en nosotros y no pensamos en la autoridad de Él. Él dijo, yo os haré pescadores de hombres. Sí, se oye raro, se oye algo inaudito. Pero, como veíamos en la clase, por la obra de ellos, usted y yo ahorita estamos aquí escuchando su palabra. Porque nuestro fundamento como iglesia bautista, cristiana, casa de Dios, o cristiana bautista, casa de Dios, está
en su palabra y en la enseñanza apostólica. Amén. Pero estudienlo, porque si nomás por la misma, ojalá. Hemos visto primero la autoridad del siervo en la tentación. Segundo, la autoridad del siervo en la palabra, en su evangelio. Tercero, la autoridad del siervo en el llamado. Se vio la autoridad, dejaron a su papá, y les digo otra vez para que les digan, dejando a su padre Zebedeo en la barca, ¿con quiénes? Con los trabajadores. Tenían dinero, hermanos, ellos eran acomodados, no eran. Tenían barcos y tenían trabajadores. Yo les digo, ahora en nuestro tiempo un barco sería un tráiler. Y si usted tiene un tráiler, estaría bueno su diezmo, si fuera obediente, ¿verdad? No. O sea, estoy diciendo, Dios proveería. Dios lo dice, dejaron todo y le siguieron. Por último, voy a decir amén, gloria a Dios, aleluya y lo que quiera. La autoridad del siervo en su testimonio. Dice el versículo 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, e enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Sabe cómo enseñaban los escribas? ¿Vale? No, los escribas, ¿cómo enseñaban? Con la ley. Con la ley. Decían lo que decían otros. ¿Y sabe cómo enseñaba Jesucristo? El reino de Dios se ha acercado, diciendo, yo soy la autoridad. Eso es lo que está diciendo este versículo. Se lo leo otra vez para que y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, porque la autoridad de Jesucristo venía de Él, no venía de alguien más, de los escritos, de la ley. La autoridad de Jesucristo viene de ¿quién? De Él. Jesucristo enseñaba como quien tiene autoridad. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Quién eres? El Santo de Dios. Mire, hasta pena me da. No sé a usted, pero a mí esta pena me da. A veces los cristianos con dudas, ya que un endemoniado le reconoce, sabe quién es. Mire cómo le dice al final, el Santo de Dios. Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire, ¿usted cree que esto es autoridad de su testimonio? Por supuesto que sí. A veces los cristianos, y eso nos pasa a muchos o a todos, que viene crisis de fe. Y ahí en nuestra mente, ¿de veras existirá Dios? Bueno, si usted es muy cristiano, no le ha pasado, pero a mí sí me pasó. Hay crisis en nuestras vidas como cristianos. Usted dice, no, yo nunca tuve crisis, pero anduvo en el mundo, fumando, tomando, nunca congregándose. Yo le preguntaría, ¿y cómo cree que se llama eso? Yo le llamo crisis con práctica.
Los cristianos nomás tenemos crisis de pensamiento. Otros tienen crisis, también cristianos, pero con práctica. Pero endemoniado es la autoridad de su testimonio. ¡Qué hermoso testimonio de Dios! Sé quién eres, el santo de Dios. No, es profundo. Nos podríamos meter en esta parte y nos debería muchas veces hasta darnos vergüenza. Pero le sigo. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Otra vez, la autoridad del siervo en su testimonio. Con su autoridad sacó al demonio. Y dice, versículo 27, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. La autoridad del siervo en su testimonio. Hermanos, de veras me preocupa que vivamos en religiosidad. Me preocupa que andemos buscando autoridad, comodidad y ganar favores de Dios. Jesucristo ha venido como siervo. Dice la Biblia, Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condenación, sufrió muerte, y muerte de cruz. Marcos nos marca a Jesús, nos enseña a Jesús como siervo, pero un siervo con autoridad, un siervo que tiene autoridad en la palabra, un siervo que tiene autoridad en la tentación, un siervo que tiene autoridad en el llamado y un siervo que tiene autoridad en su testimonio. Entreguemos nuestra vida a Él, sabiendo que Él ya ha obrado, y obremos, actuemos, andemos en amor por lo que Él ha hecho y no por lo que nosotros le estamos dando. Si usted le sirve, es porque Él ha sido un siervo amoroso, con autoridad, que le ha entregado, que le ha dado salvación y vida eterna. Jesucristo el siervo tiene autoridad y Él merece que usted y yo le sirvamos de corazón, vivamos en Él con una vida de gratitud, de honra y de gloria. Seamos hijos de Dios que hoy tomamos decisiones y digamos: Señor, ya entiendo que la obra tú lo hiciste y que tú te entregaste por mí. Hoy
yo soy tu siervo. Hoy me pongo delante de ti como tu esclavo, como tu siervo. Porque en realidad muchas veces no tenemos ni autoridad en nuestro testimonio. Muchas veces no tenemos autoridad ni en nuestra palabra. Pero Jesucristo sí. Y hoy es tiempo de tomar una decisión y decirle, Señor, gracias por ser este siervo que tiene autoridad. Me pongo en tus manos. Y hoy decido servirte. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Es clara, es hermosa, es buena. Ayúdanos, Señor, a estar en ella, a vivir en ella. Si fallamos, si nos equivocamos, pero Señor, hoy estamos delante de ti para poner nuestra vida en ti y reconocerte como nuestro siervo y decirte, Señor, ayúdame a reconocerte y ayúdame a entregar mi vida como un siervo, como un esclavo delante de ti. Bendice esta iglesia, Señor, y ayúdanos a reconocerte y a ponerte en nuestras vidas para honrarte, glorificarte y entregar nuestra vida a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Gracias.